Para interpretar el arte de la época clásica, muchos expertos han recurrido a los términos ethos y pathos, siendo el primero, ethos, un estatismo emocional o no expresión de las emociones, y completamente contrario al pathos, que puede entenderse como dinamismo emocional o desenfreno de las emociones. ¿Y esto qué tiene que ver con el arte? Si nos fijamos en la escultura de la época, veremos cómo van a pasar de ser completamente hierática o inexpresiva a poco plasmar los sentimientos y emociones humanas, llegando a alcanzar ese carácter semihumano que nos hace empatizar con la obra de arte y poder reconocer emociones en ella, aunque no tengan vida. Aquí es donde entra en juego la emoción de la que hablamos hoy, la euforia, entendida como un estado mental y emocional en el que una persona experimenta sentimientos intensos de bienestar, felicidad o excitación debido a una satisfacción íntima o personal. Pero aquí os planteamos, ¿podemos llegar a ser excesivamente emocionales al dejarnos llevar de una forma desenfrenada por el impulso de la emoción? En ocasiones, los impulsos corporales son difícilmente controlables cuando experimentamos la euforia y somos incapaces de no expresarlo de forma abierta. Los artistas no serán menos, aunque lo harán de formas de lo más dispares, porque al final, recordemos que, como siempre hago hincapié, los artistas no dejan de ser personas como tú, como yo, que sienten y padecen. Hoy intentaremos explorar esa emoción y su forma de expresarla en el arte a través de la obra que os vamos a proponer y sus historias. ¿Cómo plasma un artista esa euforia irrefrenable? Quédate porque te lo contamos aquí, en La Cura de Stendhal. La Cura de Stendhal. Conecta con tus emociones a través del arte. Con Laura Delgado y José Mateos. Un podcast patrocinado por EADE Estudios Universitarios. Muy buenas, José, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de emocionar a nuestros oyentes, de emocionarnos nosotros también, ¿por qué no? Completamente eufóricos. Completamente eufóricos. Y además vamos a empezar con una obra que a mí me gusta mucho, es muy importante en mi vida. Vamos a empezar con la obra El Abrazo, de Juan Genovés, que es un ícono de la transición, un ícono de la democracia. Transición y democracia que yo viví siendo un adolescente. Y es muy curioso, yo entre los 10-15 años fue cuando se produjo todo el trasiego de la transición española, entre mis 10 y mis 15 años. Y yo hay muchos detalles que no recuerdo, pero sin embargo recuerdo perfectamente las emociones que se vivían, en la calle, en las conversaciones, las de mi familia, las de los amigos. Y había dos emociones que eran súper habituales, el miedo y la euforia. La euforia porque de pronto iba a haber libertad, elecciones, íbamos a tener una constitución, libertad de prensa, se podría votar, es decir, una euforia, un júbilo, porque el júbilo, la euforia es esa alegría desmedida, ¿no?, por lo que estaba por venir, por lo que iba a ocurrir, ¿no? Y al mismo tiempo miedo porque no ocurriera, miedo porque algo se perdiera, miedo porque se partiera el país en dos mitades, ¿no? Y dos emociones completamente opuestas. Muy diferentes. Y la euforia, el júbilo, lo representa esta obra de Juan Genovés que se llama El Abrazo. Y yo iba a contar esta obra, como solemos hacer, contamos la obra más o menos de la que cada uno hablamos, pero tengo mucho interés en escuchar la interpretación, o más bien la descripción, solo con la descripción de una mujer joven que ha nacido en una democracia plena y no ha vivido esa transición. ¿Por qué no nos cuentas tú, por qué no me describes tú la obra de Juan Genovés? A ver. Bueno, afrontando aquí el reto, ¿no?, en primera persona, la verdad es que para mí esta obra tiene muchísimo significado, mucha carga emocional, pero bueno, al final también va a ser algo muy personal y entiendo que es completamente diferente a cuando vivimos esta obra en el momento, en el propio contexto en el que ha surgido, a cuando la estudiamos, como estudiamos los libros de historia, que es mi caso. Entonces, la obra tiene una carga muy especial por la universalidad, ¿no?, porque al final un abrazo es un gesto que es extrapolable, que es entendible en cualquier cultura, y luego además acompañada de esos colores, ¿no?, que son como muy cálidos. Se ve un abrazo, se ven muchas personas abrazadas. Exactamente, de espaldas. Un conjunto de personas sintiendo a la vez esa emoción que les genera, que no se dejan llevar y lo único que les sale es darse un abrazo, ¿no?, que incluso más íntimo. ¿Hacia dónde van?
¿Hacia dónde van? Sí. ¿Qué ves tú? Bueno, está vacío, ¿no? El cuadro está vacío, solo hay personas, está en blanco, no hay nada, no van hacia ninguna parte, no hay suelo, no hay fondo. Pero en mi ojo, en mi cerebro, van hacia un futuro que está por construir. Yo creo que la generación que no ha vivido eso, posiblemente lo que ve es un vacío, ¿no? Gente que va corriendo hacia el vacío. Sin embargo, yo veo gente que va corriendo hacia el futuro que ellos mismos quieren hacer. Esta obra es icónica por la historia que le pasó a la propia obra, pero tengo una sorpresa, hay muy poquita gente que sabe de dónde se sacó la imagen. Juan Genovés, lo contaré al final. Veréis, estamos en el año 76 y un grupo de personas, de sindicalistas, de personas de izquierda, que tenían como una especie de partido ahí medio ilegal, medio no sé qué, una junta democrática, y querían hacer algo fuerte para pedir la amnistía de los presos políticos, ¿no? Entonces se fueron a casa de Juan Genovés a ver qué hacían, decidieron entre todos que iban a hacer una gran manifestación y necesitaban una obra, y la manifestación era ya, la obra ya, para hacer un cartel. Entonces Juan Genovés tenía esta obra hecha, esta gente abrazándose hacia un espacio en blanco, ¿no? Y estando eligiendo que sí, que iban a hacer esta obra, llegó la policía. Los detuvo, pasaron una noche en el calabozo, la cosa no pasó a mayores. Hicieron 500.000 de carteles de la amnistía y bueno, ya de entrada, como era de las primeras manifestaciones, de las primeras situaciones en las que se pedía la libertad, ya de por sí ya la obra ya tenía cierto prestigio, ¿no? Pero pasó, bueno, yo creo que todo el mundo conoce la historia del asesinato de los abogados de Atocha. Llegaron 3 personas de ultraderecha buscando a un sindicalista, un bufete de abogados laboralistas. El sindicalista no estaba, pues bueno, ya que había más gente, pues se liaron a tiros y mataron a 3 abogados, la administrativa, el becario. Y hay una imagen que se convirtió en todo un símbolo, y es que este cuadro de Juan Genovés, con la palabra amnistía, con el cartel que habían hecho para esa manifestación, quedó manchado, salpicado de sangre de uno de los abogados. Y eso salió en la prensa, es decir, había este cartel de gente jubilosa, corriendo, saltando hacia un futuro salpicado de sangre. Inmediatamente ya se convirtió en un icono de la democracia. Lo curioso es que esta obra, cuando Juan Genovés la prestó para el cartel, ya estaba comprometida para una exposición en Estados Unidos. Y se había vendido en Estados Unidos y la tenía un mecenas en Estados Unidos. Entonces Suárez hizo sus cosas que él hacía y consiguió comprarla para el Reina Sofía. Cuando se ha hecho el 40 aniversario de la Constitución, esta obra de Juan Genovés, El Abrazo, ha ido al Congreso de los Diputados y está ya para siempre en la Sala Constitución, en el lugar más importante y más emblemático del Congreso de los Diputados, como el gran ícono de la democracia. Hasta ahí la historia de la obra. Pero es muy curioso de dónde salió. ¿Alguien sabe de dónde salió esa imagen de esas personas abrazando, saltando, corriendo, con chaquetones largos, así por detrás se les ve? Pues mira, a mí me encanta porque me parece poesía pura esta historia. Juan Genovés había hecho la obra unas semanas o meses antes porque enfrente de su casa había un colegio. Estaba fumándose un pitillo en la ventana, esto lo ha contado el año después. Estaba fumándose un pitillo en la ventana y vio de salir un puñado de niños abrazándose con los baberos, que parecen los chaquetones, saltando, gritando, abrazados entre ellos, corriendo. Habrían ganado un partido de fútbol, irían a un cumpleaños, vete tú a saber. Pero esa júbilo, esa inocencia, esa bendita naturalidad que tienen los niños el expresar su euforia, esa es la que se ha convertido en el ícono de la democracia de nuestro país. A mí me parece absolutamente poético que la inocencia de los niños que salen de un colegio sea el grito de amnistía y de libertad que se gritó durante esa transición que yo sí que viví. La pura representación de la euforia, ¿no? Y tan viva, ¿no? Como se ven los niños que expresan y sienten todo lo que se les pasa por la cabeza, ¿verdad? Sin todos los reparos que tenemos ya los adultos. Así vamos en esa transición, sin tanto reparo hacia no la nada, sino hacia un futuro esperanzador como así ha sido, ¿no? Hay que abrazarse más, ¿no? Hay que abrazarse más, eso también, con júbilo y con euforia, con alegría. Bueno, vamos a por una segunda obra. Cambiamos completamente un poco el rollo. No tanto. Seguimos con esa euforia, ¿no? Con esa énfasis de las emociones, y vamos a llegar hasta un artista muy conocido como es el Greco, que él realmente se llama
llama Domenico, buscar el apellido porque no voy a intentar ni pronunciarlo. Ni yo tampoco. ¿Verdad que no? No. Es un pintor cretense de finales del Renacimiento que es caracterizado por la pintura de su época ya madura, ¿no? Cuando toda su pintura se consolida y adquiere pues unas características muy similares. Él va a ser muy representativo por esa excentricidad, por la expresión de las emociones y por el dramatismo. Pero todo esto va a estar sumado a la característica que más nos importa hoy aquí, y es el misticismo, que puede entenderse también como la religiosidad, pero una religiosidad expresada con un gran énfasis eufórico. Entonces, ¿cómo puedes expresar tú esa fe de una forma que te lleve a asimilar, ¿no?, la euforia? Bueno, ahí siendo un artista, pues hay muchas maneras. Él lo hizo en un cuadro, ¿no? En un cuadro bastante especial que cuenta el momento más especial para un creyente, ¿no? Realmente podríamos haber elegido cualquiera de sus obras que están vinculadas con la religiosidad o con la fe cristiana, pero hemos elegido especialmente para este capítulo La Resurrección de Cristo, que es una obra del año 1597, en el que vamos a ver cómo se expresa esa euforia, pero a través del ambiente generado en la obra. Vamos a apreciar cómo está en las expresiones, cómo al final el protagonista, ¿no?, que viene a ser pues Cristo, que resucita, pues aparece con un semblante completamente sereno y glorioso. Sin embargo, a su alrededor, el Greco, este artista, genera ese ambiente que nos envuelve por completo en una especie de aura en el que podemos ver a ese grupo de soldados que se encontraba a su alrededor, pues sorprendido. Y además tenemos que tener en cuenta que los artistas normalmente, para inspirarse, para crear estas representaciones, pues deben basarse en alguna fuente, ¿no?, que les explique un poco, ¿no?, cómo fue ese momento, y generalizar que todas las representaciones pues sean similares. En este caso, pues lo más habitual es irse a la Sagrada Escritura, ¿no?, a la Biblia, pero debemos saber que en el caso de la resurrección de Cristo está explicado de forma muy, muy somera en el Evangelio de San Mateo. Entonces vamos a ver cómo toda esa énfasis eufórico viene por parte del propio artista, de esa creatividad y de esa forma de expresión que tenía al sentir ese momento como cristiano, ¿no? Claro, el momento cumbre del cristianismo. Si no resucita Cristo, habría sido un profeta más, un hombre más, ¿no? Exactamente. No, la fe del cristianismo, del catolicismo, está basada en esa resurrección. Al final no deja de ser, independientemente de que seamos creyentes o que no lo sepamos, se basa más un poco en las cosas que nos hacen creer de verdad, ya sea en la vida, ya sea en la esperanza, en el futuro, en lo que sea, en algo que nos motiva y que nos mueve para poder sentir ese optimismo que nos invade con la euforia. A mí me gusta mucho este cuadro, que si lo buscáis veréis que están los soldados caídos al suelo, pero como si hubiera habido una explosión justo en el centro de ellos. Han caído todos hacia atrás en círculo, ¿no? Y de esa explosión se eleva el Cristo resucitado, que parece una llama, lo ha pintado como una llama. Yo no sé si es verdad que tenía un defecto en la vista, el Greco, pero lo ha pintado como una llama que sube hacia arriba. Y después está rodeado de dos telas con el rojo del amor, de la fe, que se representa siempre con el rojo, y el blanco de la pureza, o sea, el amor a los hombres y la pureza, que es realmente pero esa sensación de explosión y esa media sonrisa. Buscar el megapíxel del Prado, porque el cuadro está en el Prado, que esa media sonrisa del Cristo, que está como pues eufórico, con una contención de esa emoción. Me parece una obra maravillosa. El Greco también aprovecha para dar mucho énfasis en los colores, ¿no? En la expresividad, en colores muy llamativos, sobre todo amarillo de alguno de su obra, ¿no?, que son como muy, muy llamativos y como muy envolventes. Cabe preguntarse incluso, ¿no?, qué hubiese pasado si un artista no creyente hubiese intentado representar esta obra. No habría sido igual. Yo tengo que decir que para un pacifista viejo como soy yo, el que las armas estén cayendo hacia detrás, yo soy objeto de conciencia de los primeros que hubo en España, quiero decir, de los primeros años, ¿no? Pues que esas armas vencidas por el amor de la fe, el amor de Dios hacia el hombre, me parece también sublime. A mí toda la iconografía del Greco, que dice mucho sin decir nada, que insinúa, que plantea, que en cuanto te acercas un poco más, dice, pero bueno, es que no solo es la pincelada, todo lo que cuenta sin terminar de contar, ¿no? Me parece maravilloso esta obra. Muy bien.
¿Seguimos un poquito más? Seguimos un poco más, pero no hemos puesto demasiado intensos, ¿no? Demasiado ¿Cómo debe formales. ser? Bueno, no sé, esto es un podcast, he elegido una obra, pero voy a contar una anécdota. He elegido una obra que es delante de esa obra, que es la Nike de Samotracia, que está en el Louvre, una obra maravillosa, una victoria. Fue donde tuve mi primera discusión matrimonial, era mi viaje de novio, y en la escalera delante de la Victoria de Samotracia, que está... Qué buen sitio, ¿eh? Sí, sí, está en la escalera principal del Louvre, que se han hecho muchas películas ahí. Bueno, pues ahí tuve mi primera discusión con mi mujer, que se llama también Victoria, y bueno, fue la primera victoria con Victoria. No, bueno, no me voy a liar mucho, que el podcast lo escucha mi mujer y veremos a ver por dónde terminamos. Quiero contar un poco primero la obra y después contar por qué voy a contar esta anécdota. La Nike de Samotracia es mira, los griegos tenían una diosa a la que honraban cuando tenían victorias, sobre todo victorias militares y victorias importantes. Y era una diosa alada, era como un ángel, pero mujer, ¿no? Con fenotipo femenino. Y bueno, está representada en algunas monedas en las que había victorias militares navales, pues sobre un barco. La cosa es que un cónsul francés aficionado a la arqueología llamado Champollion, no sé si lo estoy diciendo bien, pero más o menos esto, consigue permisos para excavar en la pequeña isla griega de Samotracia. Esa isla se sabía que había ahí un templo hacia los dioses, pero no se sabía muy bien qué había. Se ponen a excavar y, oh milagro, encuentra una escultura maravillosa de 3 metros de altura, estamos hablando, de mármol blanco, una escultura de una mujer, un poco más para allá, 2 alas, una regulera, pero la otra sí que estaba bastante bien. No estaba la cabeza, no estaban los brazos, pero una escultura de esta de paño mojado, que se dice, que es que el paño se pega a las curvas, a las piernas de la mujer, que está dando un paso hacia adelante, que está como vencedora con sus alas maravillosas desde detrás. Y bueno, la escultura es absolutamente una de las mejores esculturas del mundo griego, ¿no? Del siglo II antes de Cristo se le considera. Y bueno, con permiso sin él, no lo sé muy bien, se la llevan para Francia, como solía pasar, y la montan en el Louvre, ¿no? Todo el mundo adorándola justo en la escalera donde yo tuve la discusión con mi santa esposa. Pocos años después encuentran en Samotracia un barco de piedra, un barco gigante. Entonces dice este hombre, pues esto es la base de la escultura. De hecho, se la llevan también sin permiso. Esta vez sí que estoy seguro que fue sin permiso. Es de mármol gris, tiene 2 metros de altura y sobre ella parecía que había una escultura y podría corresponder con esta Nike. Se llama Nike, lo que pasa es que una empresa de zapatillas que no nombraremos porque no nos ha patrocinado nada, nos patrocina EADE, en los estudios universitarios de ADE, pues le quitaron el acento, han utilizado el ala como símbolo y ahora todo el mundo le llama de otra manera. De hecho, a mí me cuesta trabajo decir Nike en vez de la otra palabra muy hacia los Estados Unidos. Bueno, pues se llevan el barco. Hoy en día muchos piensan que no corresponden una con la otra, pero allí está majestuosa, maravillosa y gigante. ¿Y por qué estoy contando esto? Bueno, no porque hubiera una victoria, ¿no? Una discusión, nada más que discutir ya hay 2 perdedores, nada más que se discuta, ¿no? Y bueno, por supuesto mi mujer tenía razón, eso lo sabemos todos, que no soy yo de los que dice que el matrimonio es la guerra en la que se duerme con el enemigo. No es que no lo piense, digo que no lo digo, ¿vale? Entonces, el tema es el de la discusión en sí. Estaba yo con Victoria delante de la Victoria. Y la discusión era porque se sentó en la escalera y dijo no di ni un paso más. Éramos nuestro viaje de novios, llevamos 3 días casados. No di ni un paso más, nos vamos para el hotel, esto se acabó y yo como un loco, ¿cómo va a ser esto? Si llevamos ni una cuarta parte del museo visto, nos queda tal sala de cuadros, nos queda ver tales momias, nos queda no sé cuánto. Y me dice mi mujer, muy seria mirándome a los ojos, llevamos 10 horas en el Louvre, nos vamos para el hotel. 10 horas, que se dice pronto. 10 horas, se dice pronto. Yo no me había dado cuenta de que llevamos 10 horas. Ahí fue donde descubrí una de mis emociones viendo un museo, que es esa euforia. Yo me vuelvo loco viendo un museo. Que no es síndrome de Stendhal, ¿no? Que no es un síndrome de Stendhal, es simplemente que me gusta tanto que empiezo a pegar carreras. Perder la noción del tiempo por completo. Totalmente. Pero lo importante, que
por lo que hacemos este podcast de inteligencia emocional, es que yo que ahí descubrí, pues esa emoción que no es buena ni mala, es una emoción, ¿no? Pero descubrí que cuando voy con alguien a un museo tengo que mirarlo y cuidar de esa persona porque, hay una amiga mía, no le iba a contar, pero ya que estamos, y lo hemos puesto demasiado intenso antes, que las primeras veces que vinieron conmigo a una inauguración de una exposición que yo no había visto, me pusieron de mote el león de Tasmania, porque en los dibujos animados hay un personaje que pega carreras, ¿no? No se parece a mí porque es bajito y gordito, pero sí que pega carreras. Entonces, en ese sentido, me pusieron el león de Tasmania. Y ese conocimiento de las emociones es lo que estamos intentando transmitir en este podcast, de manera que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, podamos gestionar esas emociones y gestionar a los demás y que no tengan que gestionar las nuestras sentándose en una escalera, quitándose los zapatos y decir, José María, hasta aquí hemos llegado. Bueno, yo creo que ya tenemos 3 obras muy bonitas que identifican la euforia y exactamente, además con esta última, muy bonito no quedarse con esa idea de cómo los griegos, los clásicos eran capaces de representar cualquier cosa, ¿verdad? Se refugian en esa alegoría, ¿no? Y cómo plasman el sentimiento de la victoria o de incluso de cómo aquí lo vinculamos, ¿no? Con esa euforia. Tengo que decirte que de las 2 victorias que había en esa escalera, la de Fría Piedra no fue la que más me gusta. Me alegro. Bueno, pues después de este breve repaso, ¿no? Por esa historia del arte, por su historia, por las emociones de los artistas, queremos, como siempre, llegarnos a esa conclusión final de este capítulo, y es que queremos quedarnos con esa idea de valorar nuestras emociones justamente cuando las estamos viviendo. Nos tienen últimamente, ¿no? Está de moda esta idea de estar presente, de despreocuparnos un poco por el futuro, por lo que pasará, quedarnos con el aprendizaje del pasado y aprender a vivir esa euforia, esos momentos eufóricos que todos vivimos en algún momento, inundarnos en ese optimismo, en esa energía que en ocasiones echamos en falta, y además que nadie nos diga eso de, oye, ¿por qué eres tan intenso? ¿No? O te pone intenso. Bueno, es que igual en ese momento es cuando estoy expresando la esencia, ¿no? de mi propio ser. Así que vamos a quedarnos con esa euforia como una alegría desmesurada. Si lo necesitas, salta, grita y descarga toda esa adrenalina que llevas dentro. Recuerda que la vida no deja de ser una constante montaña rusa. Hoy está arriba, pero nunca sabemos cuándo estaremos abajo, ¿verdad? Ni cuándo es el día ni la hora. Exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Laura, en redes La Venus de Urbino, al otro lado del micrófono. Está Gos Picasso, José Mateo, en redes Gos Picasso. Le damos las gracias, como siempre, a nuestro patrocinador EADE Estudios Universitarios y a nuestro técnico de sonido, que nos lo hace todo siempre mucho más fácil, Arturo Campano. Quedaros para el próximo capítulo, que habrá más cosas bonitas que contaros de las emociones. Gracias y hasta la próxima.